Le regresamos, señor licenciado, el micrófono para que usted nos pueda seguir platicando. Vaya, lo que yo digo es que se requiere un ciudadano para tener una democracia, vaya, que nunca va a ser plena, porque la democracia es un proyecto inacabado siempre, por supuesto, siempre va avanzando. Necesitamos electores de siglo XXI. Entonces, el elector del siglo XXI debería sentarse con los candidatos a diputados y preguntarles, oiga, ¿usted se va a poner bonos de estos graciosos que se dan por ahí? ¿Va a aceptar préstamos personales sin ninguna garantía? Va a viajar al extranjero con el menor pretexto a la feria de la porcicultura en China cuando pues no tiene nada que ver con ese tema, por ejemplo. Y en primera, ¿va a estar usted dispuesto a exhibir su declaración patrimonial? Y luego, ya una vez planteado ese compromiso básico, hay que darle el seguimiento. Ya electo, a ver cómo está ese asunto. Digo, cosas como la que está pasando ahorita, donde en el Congreso de la Unión quieren cortarle las alas al IFAI para que no pueda pedirle transparencia a los partidos políticos. Esa es una verdadera majadería para el ciudadano. Partidos políticos, sindicatos y cualquier ente que maneje de recursos públicos tiene que entregarnos cuentas, no hay de otra. Pero eso de que se me hace una desvergüenza, eso sí, que todo el mundo informe, menos los diputados. O sea, ya estamos viendo cómo se manejan los recursos en las bancadas. Préstamos, shampoos, tangas, lo que se les antoja. Entonces digo, si no ponemos coto a esa parte, entonces no vamos a poder caminar nunca hacia adelante. Se llama transparencia. Claro. No hay. Este es el problema. Carmen, sí, más ¿tú ves que el PRI le favoreció todavía el bono del presidente Enrique Peña Nieto? Pues de hecho, ¿o ya se le acabó? No, yo creo que no se le ha acabado y lamentablemente no creo que se le acabe por mucho tiempo, no creo que le dure, perdón. A lo que yo voy es de que se manejó mucho de que el voto de la mujer tenía gran importancia, no nada más en esta elección, sino en todas, por ser el 52%. Sin embargo, lo que comenta el licenciado Sepúlveda es bien cierto. Si nosotros como votantes no nos volvemos exigentes, no le damos una continuidad, este proceso electoral de diputados locales no va a dejar de ser un proceso gris. Yo creo que también los partidos políticos deben acercarse más a la gente, checar realmente qué es lo que necesita, no nada más en una campaña electoral, porque si no es dinero que se va a la basura. Yo leí en la semana que bueno, las prerrogativas van a cambiar, no sé si así sea, si va a haber a partidos políticos a los que les van a tener que disminuir en base a la votación que tuvieron, y eso de alguna manera va a beneficiar que ya no va a haber tanto gasto excesivo como se daba con otras elecciones, porque a partir de esta también se van a contar. No sé si estoy en lo correcto. Cada 3 años hay un ajuste, ¿no? Con el proceso electoral de elección del legislativo, nuestra ley electoral prevé la asignación de los montos del financiamiento público, que es el tema de los dineros públicos que se van hacia los partidos políticos. Se refiere en torno a una fórmula que es en base a la votación que hayan obtenido en la última votación de la elección de diputados local. Entonces sí, van a disminuir algunos partidos que lógicamente no superan un número considerable. O sea, y eso de alguna manera va a beneficiar. El problema yo creo que es más estructural. Los candidatos a diputados no saben a qué van si ganan. No están preparados, no. Siguen hablando todavía de que van a resolver todos los problemas de que van a regresar a las comunidades, y les van a llevar las láminas y no. Pues no, o sea, que ellos van a legislar. Entonces también, pero también, por ejemplo, el PT va a alcanzar un financiamiento público para el próximo periodo que le estén dando su financiamiento público, por ahí cercano a los 2.500 salarios mínimos de manera mensual al PT, cuando tenía un número mayor. Esto parte de la reforma electoral de octubre. Un partido político así? Sí, no, bueno, esto parte de la reforma electoral justamente del año pasado, de octubre, en razón de que se hizo una reforma electoral en virtud de que ya había un mandamiento expreso de una acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los partidos políticos que iban en coalición no podían pasarle votos. Por ejemplo, el PRD no le podía pasar votos al PT ni al Movimiento Ciudadano. Cada partido político se iba a asignar tanto escaños de representación proporcional como financiamiento público con su votación que hayan obtenido. Entonces, este es el caso. Hoy, para este proceso electoral, cada partido político obtuvo su votación. Aunque hubo así coalición,
Pero esos votos de la coalición, que solamente fueron 4.170 a nivel estatal, se dividen en 50%. Un porcentaje igual se le da a cada uno de los partidos políticos que estuvo en la coalición y ya no un número determinado de votos. O sea, en los convenios de coalición antes fijabas que, el PRI le va a dar al Partido Nueva Alianza el 10% de la en proporción a la votación estatal obtenida, le iba a dar el 10% de su votación. Entonces esto le ayudaba a obtener un número muy significativo de votos. ¿Pero por qué hacemos eso? Ya terminó. Hoy ya terminó. Hoy con el tema de la reforma electoral, cada partido político va a obtener su votación directa, va solo, y hoy se va a asignar tanto el financiamiento público como eso. Entonces Pero ya se caminó. Aquí yo insisto, el tema es más que nada la fiscalización y la transparencia. O sea, si realmente ocuparan esos recursos para promover la participación, como les ordena el artículo 41 constitucional a todos los partidos políticos, para promover la participación de los ciudadanos en la vida pública y demás, oiga, está muy bien invertido. El problema es que como no se revisa, como no se fiscaliza, pues lo ocupan para 50,000 tonteras. claro. ¿No? Perdón, interrumpí. Ahora, yo creo que ahí hablaba Luis de problemas estructurales. Y creo que uno de los grandes problemas estructurales que hemos visto en esta contienda es de cultura política y es de los políticos. El caso emblemático es el de César Camacho y Castro Trenti. Fue grave. Y lo digo por ellos, pero han sido otros en otras elecciones. Es decir, salir a las 4:30 de la tarde a decir, tengo un Del día de la elección. del día de la Van elección. Una hora y cerrando, media para cerrar. van cerrando a las 6 de la tarde Ajá. las casillas, pues 6:15. Yo les platico que tengo una encuesta, no se las enseño, pero aquí está, y voy ganando, ya gané, me declaro triunfador, me alzan la mano, empieza una rueda de medios de comunicación, los asesores de prensa dicen, vamos a darle con todo, tú ya ganaste, ¿para qué? Para negociar en la mesa, para que haya una carta de negociación. Y eso está debilitando los procesos democráticos, porque hay una parte del electorado que no está al tanto de los enjuagues cupulares de los partidos y se siente traicionada. Es decir, hay gente que pudo votar por Fernando Castro Trenti con la mejor intención. Baja California. Y se va a sentir traicionada, va a sentir que le arrebataron el triunfo. Otra vez, increíble, pidiendo voto por voto, casilla por casilla, César Camacho, presidente ¿Cuándo? del PRI. Y los para que no querían desdecirse. ahora quieren, y los que querían ahora no quieren. Vamos, es patético. un déjà vu López ¿Y Obradorista. por que qué creo- chantajear con el Pacto por México, que es algo que está saliendo bien, con Porque esto eso de un Estado? Tiene Es un exclusivamente problema. que ver con una razón, y es de quién es hijo político Fernando Castro Trenti, ¿eh? O sea, Pero yo digo le que va podemos más allá, encontrar Javier. muchas razones, pero Castro competía, pero el que iba a ser gobernador de Baja California era Manlio Fabio Beltrones. Por supuesto. Igual que si hubiera ganado Manuel Añorbe en Guerrero. Cuando ganó Ángel Aguirre Rivero, Manuel Añorbe era el candidato del PRI y de Manlio. Manlio lleva 2 perdidas, una ganada con el de Aguascalientes. Entonces, el ¿Quién tema sabe es, cómo usted? Yo prefiero que no hubiera ganado. pues sí, Castro no era el mejor candidato, era el candidato de Manlio y no era el candidato del PRI, no era el candidato del gobierno. Esa es la verdad. Entonces, era una ficha intercambiable en el último de los casos, pero más allá de eso, acuérdense que en Baja California gobierna el PAN, lleva 20 y tantos años gobernando el PAN, la primera gubernatura que gana en aquel año 89, Con Ernesto Rufo. Ernesto Rufo, y que abre el paso a la alternancia. Entonces, más bien ahí el PRI no ha sabido aprovechar 20 y tantos años de gobierno del PAN. Y otro factor, un inefable personaje como Jorge Hank Ron jugó un papel fundamental para que Castro no ganara. Todavía semanas antes, su hijo, que además tiene un look tan respetable y aliñado como el del señor Hank, salió en una foto con el candidato Kiko Vega del PAN. Es decir, sin lugar a dudas, va a esperar a que se le acumulen más años de gobierno Acción Nacional en Baja California para ser él el gobernador priista de la alternancia. El que rescate. Mal hará el PRI si deja vivir y si deja asociar a un personaje como Jorge Hank Ron, cuando a nivel nacional y cuando a nivel del gobierno de la República, creo que uno de los grandes esfuerzos del PRI ha sido mostrar una imagen de modernización y de Cuando menos transformación diferente a legislativa. esa.
Ahora, A ver, aquí hay una cosa, perdón. hay que saber dejar vivir las cosas. Por ejemplo, aquí en lo que decía Pepe, porque muchos pueden tomarlo a que si el PRI opta por una posición acomodaticia hacia el gobierno, pues esto posiblemente pueda conciliar en algunos que se está traicionando su voluntad, como lo señala Pepe. Dejar vivir en estas situaciones, a ver, no afectar a la ciudadanía. Yo entiendo perfectamente que hay que aceptar derrotas y hay que aceptar victorias en su momento, pero también hay que ser una oposición responsable en su momento. Hay que saber construir por el bien de los ciudadanos y muchas veces lo que pasa es ponerle el pie. Es lo que hace unos momentos refería, ingeniero. ¿Por qué chantajear con el tema del pacto? Porque es una concepción ideológica de la propia clase política a nivel nacional que simplemente cuando no le conviene algo, te chantajeo y te presiono y te digo, no, esto no Sí, es. pero ahí dejamos pasar Pero el concepto ¿para de qué se país. declara triunfador A ver, 30? pero Sí, vaya, o sea, no le demos tantas vueltas. Esto de que por qué chantajean, pues porque es un deporte nacional, lo acabamos de ver. Experiencia. Se detienen a 2 criminales con órdenes de aprehensión que llevaban armas del ejército, que llevaban droga y demás. Se ejecuta la orden de aprehensión, la comunidad tapa la carretera y al cabo de 30 y tantas horas les devuelven a los detenidos y les pagan hasta sus daños. O sea, es un deporte que funciona muy bien y lo vemos en cadena nacional. Pero además el ¿Cómo no van a chantaje es chantajear? moneda de cambio, porque Claro. Madero y Zambrano juegan con sus cartas. Claro que van a jugar al chantaje en el Pacto por México, si de eso se trata. Y si de eso viven. Lo que no me explico es la vuelta declarativa de domingo a viernes de César Camacho, dirigente nacional del PRI. Es decir, el domingo primero proclamó el triunfo de Trenti. El lunes ya le empezó como diciendo, ganamos, pero no por tanto. El martes ya estaba con que iba a respetar el resultado. Luego el voto por voto, casilla por casilla. Ese fue fatal. Y luego que mejor siempre no, porque ya me dijeron que además no cabe en la legislación local. Entonces, más allá de los nombres, me parece muy irresponsable que en cada proceso electoral salgan los políticos y los candidatos a declararse ganadores. Uno de los factores fundamentales para construir confianza cuando se abrió el sistema político mexicano y desde la construcción del IFE ciudadano fue precisamente la confianza en el órgano electoral. Él es quien decía quién ganaba. Claro. Pero hemos regresado a los tiempos en el que gana el que primero lo anuncia. Y si no, esa es al menos una carta para negociar. Después de Ojalá ver- tomemos cartas en el asunto. Después de ver al presidente del IFE, todo puede suceder. Si se necesita una muy buena voluntad, necesita fuerza, porque si te vas a convertir en el capitán de la parte electoral del país, creo que deben cambiar. El problema es Vamos el a un sueldo. corte. Ahorita solo regreso. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos. Oye, y ahora